Vean a Filipenses 1. Estuvimos hablando el domingo pasado de que cuando leemos las cartas, cuando vamos a la palabra de Dios, hay cosas que nos ministran nuestra vida, que Dios nos pide, que vemos en la Escritura que tenemos que cambiar, que tenemos que entregar, que tenemos que llevar a la cruz. Estuvimos hablando de cuando leemos Filipenses capítulo 1, tenemos que llevar a la cruz nuestra falta de deseo, nuestro desánimo por crecer espiritualmente. Y estuvimos hablando también que la obra será perfeccionada, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. También estuvimos hablando de que Pablo nos enseña cómo podemos ser agradecidos y cómo podemos llevar nuestra interpretación del momento difícil y de la adversidad a la cruz. Pablo nos enseña que es posible y que no es contradictorio ir a interpretar las cosas que nos estén pasando que no sean favorables, que sean contrarias a lo que el mundo llama como una vida estable, en otras palabras, el sufrimiento, y cómo no necesariamente esas cosas son malas. Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 1 que todas las cosas que le han sucedido fueron para bien. Y eso nos enseña a nosotros que a veces tenemos que interpretar las cosas que nos pasan desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de uno. Porque desde el punto de vista de Dios todas las cosas obran para bien. ¿Cuándo dicen amén? Y el tercer punto, que ahí fue que nos quedamos, es que Él nos enseña cómo, a pesar de tener ya una vida bastante entrada en edad, cómo Él puede ser llamado por Dios para una asignación particular, y cómo Él contemplaba, aún quizás teniendo la muerte de cerca y aún teniendo unos retos de que era posible, escribe la carta de Filipenses preso, era posible de que él fuese muerto las próximas semanas o meses. Él no sabía, él se estaba preparando y preparando la iglesia, y él le decía: Señor, si yo muero por mi fe y si muero en Cristo es ganancia. Amén. Porque para mí tú eres el vivir. Pero él decía también: Señor, pero veo una necesidad en la iglesia. Y si ustedes me acompañan al versículo 21 del capítulo 1, ahí fue que nos quedamos el domingo pasado. Quiero aprovechar y terminar con este principio, elaborar un poquito más. Aquí él responde cómo debe ser nuestra actitud cuando muchas veces nosotros no sabemos si podemos ser de utilidad o no, o efectivos o no, aunque tengamos un encuentro cercano con la muerte o aunque tengamos una adversidad en nuestras vidas. Creo que tenemos que llevar a la cruz ese deseo que a veces viene de no querer ser efectivos y no querer ser útiles en las manos de Dios, y darle la prioridad a otras cosas. Porque para mí el vivir es Cristo, versículo 21, y el morir es ¿qué? Ganancia, como dice nuestra hermana Araceli. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira el dilema que tenía el apóstol Pablo. Si yo muero, estoy con Cristo. Y él dice en el versículo 23, porque de ambas cosas, o sea, el morir y estar con Cristo, ¿cuál es la otra cosa? O el quedarme y servirle a Cristo. Porque esas son las dos cosas que a Pablo le estaban causando conflicto. Si yo me voy y estoy contigo, voy a estar súper bien. Como decíamos el domingo pasado, el cielo es mejor que Disney. Pero si yo me quedo y tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros, cuando viene la adversidad o cuando viene el momento difícil, no pensamos cómo, Señor, yo puedo ser útil en tus manos, no importa la adversidad, no importa
Yo creo que muchas veces una de las cosas que quiere hacer el enemigo es que no desees y que no procures pensar cómo tú puedes ser útil en las manos de Dios, cómo tu vida puede beneficiar el avance del Evangelio. Yo creo que Pablo nos da una lección tremenda, porque el enemigo nos mantiene entretenidos, y esta sociedad nos mantiene entretenidos con tantas cosas. Nos mantiene entretenidos con videojuegos, nos mantiene entretenidos con gustazos, con viajes, con vacaciones, con carreras, con logros, con méritos. Nos mantiene entretenidos con tantas cosas, pero ¿y la voluntad de Dios? ¿Para cuándo? ¿Y la voluntad de Dios? Y lo que Dios quiere hacer a través de ti, para Él. Santo Dios. Y Pablo mira, el conflicto de Pablo no era, Señor, me voy contigo, me quedo viendo televisión. Señor, me voy contigo, o por favor, dame más tiempo para poder despedirme y poder pasar una vida en paz, sin problemas con nadie. Hablábamos el domingo pasado, y ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué razón tú quieres vivir tantos años? ¿Por qué razón no queremos mantener saludable? ¿Por qué razón queremos llegar a los 70, a los 80, a los 100? Estoy seguro que hay muy buenas razones por las cuales podemos llegar a esa meta de vivir muchos años. Yo no estoy diciendo que esa meta es mala. Lo que estoy diciendo es que es lo que más te motiva. A Pablo le motivaba quedarse en la tierra, quedarse en la carne, el hacer la voluntad de Dios. Él veía una necesidad. Araceli está viendo una necesidad. Araceli está viendo una crisis que hay en la sociedad. Araceli puede bien decir, Señor, ya acabé mis 10 años como misionera, 15 años haciendo lo que tú quieres que me pidas en este tiempo. Llévame ya contigo. O yo puedo decir, Señor, ya llevo 15 años de pastor. Llévame ya contigo, Señor, ya acabé. Ponga a otra persona, sácame. Pero cuando uno ve la necesidad, ¿qué hace? Cuando uno ve la necesidad, ¿qué hace? Uno dice, Señor, yo quiero ser útil en tus manos. Yo quiero ser útil en lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero ser útil en bendecir a mis hermanos que están aquí. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con Él. Pero si Dios me extiende la vida en esta tierra, debe ser porque tengo un propósito. Amén. Sí, Señor. Si Dios me extiende la vida en esta tierra es porque tengo un propósito. Porque el día que mi propósito de aquí se acabe, Él me lleva para estar con Él. Sí, Señor. Pero fíjate su oración, Señor. Señor, no es el miedo a la muerte lo que me mantiene vivo. No es el temor a la muerte o el temor a la oposición. Pero cuando uno sigue leyendo, mire la actitud de la iglesia. En el versículo 27 de Filipenses capítulo 1. Solamente pido, Pablo orando a la iglesia, que se comporte como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que los vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que hay en mí. ¿Cuál es el conflicto que hay en mí? ¿Qué debo hacer en este tiempo de crisis? ¿Qué debo hacer en este tiempo de mucha necesidad? Me quedo ya con los brazos cruzados y digo, Señor, ya estoy listo, ya hice todo lo que tú me pediste, ya no tengo más nada que hacer. Y estoy listo para irme delante de ti. O veo la necesidad como Dios la está viendo, veo el mundo como Dios la está viendo y le digo, Señor, úsame. Si quieres dejarme en esta tierra 30 años más, 40 años más, 50 años más, me voy a cuidar, pero úsame para tu propósito. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien está entendiendo? Yo creo que para mí esto es bien importante y esto es discipulado.
Porque tenemos que llevar a la cruz muchas veces las motivaciones erróneas de vivir. El cristiano ha sido comprado. Tu vida le pertenece a Dios. Aleluya. Tu futuro le pertenece a Dios. Sí, Señor. Tus metas le pertenecen a Dios. Sí. Y has sido comprado y Cristo vive en tu vida. Y Cristo gobierna tu mente. Y Cristo gobierna tu corazón. Y Cristo es dueño y Señor de la iglesia. Aleluya. Y si entendemos ese principio, la misión primordial del creyente es vivir una vida que agrade a Dios. Aleluya. La misión primordial del creyente es atender el mundo como si Cristo mismo estuviese presente. Amén. Gracias, Dios. Y Pablo veía a la iglesia y decía, yo veo mucha necesidad. Yo quisiera irme con el Señor. Y yo no estoy hablando de la muerte en este mensaje, estoy hablando de las prioridades que muchas veces se interponen. Pero nosotros tenemos que ir a la cruz. Y tenemos que ir a la cruz. Y tenemos que Aleluya. decirle al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Yo debo morir todos los días para que Cristo viva en mi vida. Si al vivir es Cristo, entonces vivo con menos intimidación. Sí, mi reina. Si al vivir es Cristo, tengo más valentía en la misión que Dios me ha entregado. Si al vivir verdaderamente es Cristo, tengo menos temor. Si al vivir es Cristo, tengo más confianza en el Evangelio. Gloria a Dios. Si al vivir es Cristo, no minimizo las cosas que pasan, pero las pongo en justa perspectiva. Las atiendo. Seguro somos humanos. Hay crisis emocionales, de salud, de enfermedad. A veces caemos en situaciones. A veces somos débiles y pecamos también. Puede pasar o va a pasar. Pero la misión primordial de mi vida, si al vivir es Cristo, es la misión de Jesús. Aleluya. No es tener un carro bonito, una casa bonita, un carro, una ropa bien bonita, bien lavada. No es andar de concierto en concierto, no es disfrutar la vida, es la misión de Jesús. Yo estoy seguro que si Cristo es el centro de tu vida, tú vas a disfrutar la vida. Amén. Vas a disfrutar cada segundo, porque sabes que cada segundo es un propósito de Dios que te Amén. acompaña. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero darte otro ejemplo que se ve en Filipenses 2, en esa misma línea. Si usted lee Filipenses 2:25, Pablo desde la cárcel vio la necesidad de los hermanos de la iglesia de Filipenses, que se acuerdan que dudaban si Dios iba a completar la obra en ellos, porque ahora Pablo estaba en la cárcel. Aquel que había abierto la cárcel en Hechos 16, Pablo y Silas cantando y orando. ¿Cómo comenzó esa iglesia de Filipenses? Viendo milagros y milagros. Ahora el apóstol estaba preso. No sabían y dudaban de que Dios iba a perfeccionar la obra en ellos, que Dios iba a completar al final. Dios le está recordando, pero Pablo hizo algo al respecto. ¿Qué hizo Pablo? Envió una persona. Esa persona se llamaba Epafrodito. Un nombre muy bonito, ven aquí, esta persona Epafrodito. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, Filipenses 2:25, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero. Mira qué bonito. Mi hermano, colaborador, compañero de milicia, aquel que ha peleado conmigo, el que ustedes usan para enviarme mensajes y el que ahora yo les envío hacia atrás, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. ¿Quién estuvo a punto de morir? Epafrodito. Ya tenemos dos personas que están con pensamientos continuos en su mente de que su vida puede estar a punto de partir. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero estoy hablando de esto. No estoy profetizando nada. Pero la realidad es que la Biblia dice en uno de los salmos, un versículo, el salmista decía, enséñame a contar mis días Sí, y Señor. traeré al corazón sabiduría. Amén. El día que usted se dé cuenta de que usted va a morir, quizás ese día usted va a tomar mejores decisiones. Y va a dejar de estar peleando tanto.
va a aprovechar mejor el tiempo Amén. y te vas a convertir a Cristo Gloria de a Dios. corazón. Y dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. O sea, Pablo está en la cárcel pendiente de los que no están en la cárcel. Porque cuando hay un propósito, ni una cárcel te detiene de hacer cosas. Sí, Señor. Y cuando hay algo que Dios ha puesto en tu vida, tú puedes irte, te puedes mudar al Polo Norte allá, que están buscando una familia que se quede en el Polo Norte contando pingüinos. Salió la noticia en estos días, no consiguen a nadie, que era pasar allí 6 meses contando pingüinos. Si mi esposa me dice que se va conmigo, yo me voy. Sí, porque esto hace mucho frío, no necesito, es que dormir calientito. 6 meses nada más, 6 meses de regreso, no está siempre. Donde quiera que tú te muevas, el que tiene el propósito de Dios, nada le impide cumplir su propósito. Allá un pastor en estos días de la pandemia le dijeron, te vamos a meter preso y vamos a cerrar tu iglesia porque está violando la ley. Y él dijo, pues qué bueno, porque nunca he tenido un ministerio con preso. Porque querían decirle que no podía reunirse, que no podía predicar. Y él dijo, pues nunca he tenido un ministerio con preso. Si Dios quiere allá, pues allá predicamos el evangelio también. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Porque sabemos que un día nos vamos a encontrar con Él, pero mientras estemos vivos, mientras estemos en la tierra, tenemos un propósito asignado. Tenemos que llevar a la cruz esa cosa que nos da en muchas ocasiones de seguir dejando para después el propósito de Dios. Vamos a morir a nuestra voluntad, vamos a morir a nuestros sueños. ¿En qué manera digo esto? Lo digo en que si un sueño te aleja de Dios y de su propósito, no es un sueño que vino de Dios. Hay sueños, tanto profesionales como personales, como familiares, hay sueños que son de Dios. Sí, Señor. Y Dios mismo los va a apoyar. Pero muchas veces tenemos que entender que podemos ser como Pablo, podemos ser como Epafrodito, podemos ser como gente que aún luchando, ¿verdad? Uno en la cárcel, otro que enfermó, pero ambos querían ser útiles en las manos de Dios. Amén. Por una iglesia que estaba en crisis, por una iglesia que estaba en necesidad, por una iglesia que estaba necesitando gente que los animara en un momento difícil. Y tú y yo podemos ser esos, en el nombre de Jesús. Y yo me gozo porque así como Pablo, quizás ya tenía sus 50 años, estiman por ahí, 40, 50 años. Era un hombre adulto ya. Ya este era su segundo viaje misionero. Y él estaba preparándose para encontrarse con el Señor. Después duró otro viaje, unos pocos más, lo soltaron. Y segundo viaje misionero. Pero él quería estar en la presencia del Señor y quería que el día en que Dios lo llevara a su presencia, se encontrara con Cristo de frente, él quería decirle, Señor, yo hice todo lo que pusiste en mis manos para hacer. Aquí tenemos el testimonio de nuestra hermana Araceli. Porque Dios llama al joven, Dios llama al niño, pero Dios también llama al adulto, Dios también llama al anciano. Dios también llama al que ya tiene sus 40 o 50 para propósitos específicos. No voy a decir nadie es viejito, porque aquí nadie es viejito. Pero Dios te puede llamar a los 80 a hacer algo. A los 90 a hacer algo. Porque, y tú te vas a dar cuenta que no vas a ser más feliz que cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Y mientras estemos en esta tierra, tenemos una asignación y un propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos?
para que se vayan, aparte de todo lo que se ha hecho, ¿verdad?, esta mañana, pero para que se vayan con esta palabra. El reto que tenemos es que muchas veces no sabemos vivir la vida cristiana porque vamos pocas veces a la cruz. Santo Dios. Y siempre estamos pensando en nosotros. Y el problema de los filipenses era que no llevaban a la cruz el egoísmo. Y Pablo les enseña con su ejemplo, con su palabra y con su vida. Pablo les enseña que tienen que llevar a la cruz el egoísmo, porque el egoísmo produce división. Sí, sí. El egoísmo en una familia produce división. El egoísmo en un matrimonio produce división. El egoísmo en una iglesia produce división. Si todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Yo tengo una regla en mi carro. Usted no tiene que hacer esta regla en mi carro, pero en su carro. Pero yo tengo una regla en mi carro. En mi carro no se usan audífonos. Audífonos. Porque no podemos estar cada cual aislado. Porque hubo un momento que hablábamos y nadie escuchaba. Y yo hablando solo allí, y cuando miraba para atrás, nadie. Mira, ay, ¿qué tú piensas? Ah, ¿qué dijiste? Ah, que estaba escuchando música. Ay, ¿qué estaba esto? Y yo, no, pero espérate, no. En el carro, mientras estamos todos como familia, no se usa audífono. Amén. Algunos me van a amar, otros me van a odiar por lo que estoy diciendo. ¿Cómo tú vas a estar con la persona más importante de tu vida? Tu papá, tu mamá, tus hermanos, la gente que está todos los días contigo y no los vas a ignorar. Ahora, si es un viaje largo y son 3 o 4 horas, pues no van a escuchar a papito las 4 horas, yo lo entiendo, ¿verdad? Pues entonces, avisen. ¿No? Papi, ¿puedo escuchar música? Pues está bien, un ratito. Pero las cosas que más hacen daño a una familia es cuando el egoísmo entra. Y mira lo que dice este verso, que a mí me dolió en el corazón, pero es algo que tenemos que llevar a la cruz también, en esta serie que estamos hablando. En el versículo, vamos a leer del 1 al 4, dice, del capítulo 2. Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, en otras palabras, si ustedes me aman, si de casualidad estamos en la misma línea, ustedes filipenses y yo acá en la cárcel, si ustedes están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, por favor, completen mi gozo, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo qué? Como superiores al mismo. Y aquí este es el verso que ahí estaba el meollo del asunto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Mira lo que, ¿por qué Pablo le tiene que decir eso? Sigan leyendo. Mira el versículo 19 de ese capítulo 2 hasta el 21. Espero en el Señor Jesús enviado pronto a Timoteo. Les envié a Pafrodito, ahora les va a decir, les voy a enviar también a Timoteo. Pablo estaba en la cárcel, pero no había perdido su autoridad como apóstol. Pero eso es otro tema. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Quiero que ustedes estén bien. Como estén bien, les envié a Pafrodito. Y como quiero que sigan bien, les voy a enviar a otro líder que se llama Timoteo, otro pastor, para que esté con ustedes en este tiempo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hablando de Timoteo, pero esta es la parte triste, versículo 21. Porque todos, ¿qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, no, tienes que llevar a la cruz el egoísmo. El egoísmo no te deja crecer. Cuando piensas en ti nada más, no crece. No simplemente no crece, sino que cuando piensas en ti nada más, el que está al lado tuyo se afecta. Cuando piensas en ti nada más, tu hermano en la fe no recibe lo que Dios te ha mandado a ti, a que tú aportes a su vida. Cuando piensas en ti nada más, el egoísmo destruye familia, destruye matrimonio, destruye iglesia, destruye la misión del evangelio, porque el centro de la vida de esa persona es él mismo, es yo.
El maldito yo que hace tanto daño. Señor. Y yo sé que esto quizás es una palabra que la hemos escuchado tantas veces, pero qué poco nos gusta ponernos a nosotros quizás en segundo lugar, estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. En otras palabras, cuando yo me acerco a hablar con un niño, con una persona, con un adulto, con un anciano, ponte en una actitud de servicio, ponte en una actitud de aprender, estima a los demás como superior a ti mismo, ponte en una actitud donde puedas absorber y ser humilde y recibir el consejo y recibir el amor, pero tú también darlo. Y si ambos ponemos esa actitud en una relación, en una iglesia, lo que Dios va a hacer es extraordinario. Porque ya no se trata de quién manda o quién tiene el show o quién hace las cosas mejor. Se trata de que somos una iglesia. Aleluya. Y en una iglesia tenemos que sentir una misma cosa, pensar una misma cosa, ser como Cristo. Amén. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. Que teniéndolo todo, dejó su realeza, dejó su vestido de rey y se puso el vestido de humano. Gracias, Dios. Y siendo en forma de Dios, Santo Señor. versículo 5 del capítulo 2, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero si buscamos lo suyo propio, yo sé que podemos tener diferentes opiniones en algunas cosas, pero se pueden superar. Pero si hay orgullo no se supera. Podemos pensar en distintas estrategias. Quizás yo le doy una tarea a Carmelo, él la hace de una manera, yo la puedo hacer de otra. Porque cada uno tenemos dones, talentos y personalidades diferentes. Pero eso no debe ser un issue. ¿Por qué? Porque no hay orgullo. Hay humildad. Tenemos que llevar a la cruz Sí, Señor. el egoísmo. El egoísmo nos hace daño. Así que quiero que nos pongamos de pie. Le digamos al Señor, Señor, ayúdame a llevar a la cruz el egoísmo en mi vida. Ayúdame a llevar a la cruz el buscarme a mí mismo. Y Pablo sigue elaborando en Filipenses capítulo 3. Pablo sigue elaborando diciendo, yo tengo de qué estar orgulloso. Ese es otro punto. Llevemos a la cruz nuestra justicia propia, nuestro logro y nuestros méritos. No porque son malas nuestros logros y nuestros méritos. Es que en la cruz lo que estamos diciendo es, Señor, te los entrego. Te los entrego. En la cruz son más efectivos. Tus diplomas en la cruz son más efectivos. Gracias, Dios. Tus trabajos en la cruz son más efectivos. Amén. Pero ¿sabes qué? Pablo dijo, todos estos logros, todos estos méritos que me alimentaban el orgullo, los tengo por basura. Filipenses 3. Los tengo por basura. Cuantas cosas eran para mí ganancia, versículo 7 del capítulo 3, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Mis ojos no están en el salario, mis ojos no están en mi comodidad, mi estabilidad, mis ojos están, nuestros ojos deben estar, y cuando no estén, ustedes me lo recuerdan, en Cristo Jesús. Si tus ojos no están en Cristo Jesús, puedes ser la persona más próspera de esta vida y más miserable desde el punto de vista de Dios. No se trata del dinero, se trata de hacer la voluntad de Dios, donde Él te ponga, donde Él te quiere, cuando Él quiere, como Él quiera, con su mente, con sus pensamientos, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra de Araceli. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Yo te pido que bendigas cada persona que puede llegar aquí hoy. Que salga de aquí bendecido, ministrado, transformado. En el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, que tú eres el que pone el querer como el hacer. Y que tú vas a completar la buena obra en nosotros. Te entregamos el egoísmo.
Te entregamos, Dios mío, aquellas cosas que no nos permiten ser útiles en el Evangelio, las excusas que te damos, Señor, para decir que ya quizás hemos terminado nuestra aportación o nuestra tarea y que vamos a disfrutar la vida y no contemplamos que quizás tienes asignaciones todavía para nosotros. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Dios mío, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que está aquí, que salga claro que la misión primordial de su vida es hacer tu propósito, es hacer tu voluntad, es cubrir la necesidad que ha puesto en sus manos para hacer. La misión primordial de su vida, Dios mío, es ser un discípulo, un hijo tuyo. Así que olvidando lo que tenemos atrás, las malas experiencias, pero también los logros alcanzados, las heridas, pero también los méritos que podemos tener cuando nos hemos portado bien, eso no importa. Lo que importa ahora es que estamos en Cristo Jesús. Lo que importa ahora es que seguimos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te damos toda gloria y toda honra. Vamos a la cruz en el nombre poderoso de Jesús.